¿Qué tal? Ahora vamos a ver en la materia de estética contemporánea el tema de Aftershock o la obra de arte transgresora. No voy a trabajar mucho tiempo, vamos a dedicar unos 15 minutos. Me parece que no es un tema muy complicado, pero que sí ha dado lugar a malos entendidos. Entonces, para corregir probables malos entendidos o simplificaciones, voy a dedicar esta sesión a hablar de el libro de Kieran Cashel que se llama Aftershock y que trata con obras de arte que se consideran transgresoras, o quizás sería mejor decirlo así. Vamos a tratar de definir el concepto de obra de arte transgresora a partir de los ejemplos que Kieran Cashel refiere en dos de sus artículos y que muestran pues que la estética no está peleada con la ética, o que incluso en casos como obras de arte transgresoras solo se las puede definir como transgresoras en la medida en que exigen una toma de posición moral y no una, un juicio estético, ¿no? Bueno, denme un segundo. Recuerden ustedes el tema de el primer apartado sobre la obra de arte transgresora está relacionada con la obra de Marcus Harvey que se llama Mayra y que es la imagen de una mujer que es una asesina serial, o bueno, juzgada como asesina serial. Ya vimos que estrictamente hablando ella no es la asesina, sino su novio Brady, que uh, mataba, violaba, torturaba niños, por supuesto con la complicidad de Mayra, por eso fue condenada, pero estrictamente hablando ella no ejecutó ningún crimen, solo colaboró en ellos. No es poca cosa, pues, pero no es lo mismo, ¿no? Y lo interesante de la pieza es que produjo un molde de silicón con las manos de los hijos de un amigo, que eran niños más o menos de la edad de las víctimas de esta pareja de asesinos, que con distintos tonos de gris y de blanco y negro lo usa para estampar los distintos matices del aspecto del rostro, basándose en la fotografía que la policía tomó cuando capturó a estos criminales, ¿no? Vimos que fue un crimen muy sonado en Inglaterra a lo largo de mucho tiempo. Estamos hablando de que los crímenes ocurrieron en 1965 y que hasta la muerte de Myra Hindley en el 2008 seguían apareciendo una y otra vez noticias sobre estos asesinos del páramo, como se los conocía, porque fue ahí donde cometieron la mayoría de los crímenes por los que fueron condenados a prisión perpetua. Y aquí el asunto es la reacción que tuvo el público cuando Marcus Harvey presentó esta pieza en 1998 en la exposición de la Galería Saatchi, bajo el tema de sensations o sensaciones, ¿no? Podría, y de hecho creo que así puede considerarse, que fue juzgado como un sensacionalismo, es decir, como una especie de amarillismo, una explotación obscena de un acto de violencia. Pero como no se ocupa de eso, no representa a la asesina cometiendo sus crímenes, no la presenta con un rostro pervertido por la maldad, no la representa con un gesto de felicidad que daría cuenta de un cinismo o algo así, sino con este rostro prácticamente impenetrable que ella mostró ante la policía cuando fue fotografiada para el registro, y que esto le permite a Marcus Harvey tomar distancia de cualquier tipo de juicio, ¿no? O sea, no es él quien está presentando a la persona como asesina, o cínica, o inmoral, o pervertida, o loca. No hay nada de eso
que pueda verse en la imagen, porque la imagen es muy fría. Pero justo esto es lo que está explotando Marcus Garvey, que en este aspecto frío, sobrio, como muy icástico, que es la pretensión de la fotografía para el registro policial, ¿no? Es como una imagen icástica, es decir, que solo muestre los rasgos de la cosa retratada sin carga moral, estética ni nada, sino como puro registro, como documento. Pero ya la pieza artística difícilmente funciona como documento y más bien pone en evidencia una tensión muy fuerte entre la condición moral del público y el alto grado de insensibilización en el que ya vivían debido a la repetición de las noticias a lo largo de 30 años en los diversos medios de comunicación masivos, ¿no? Lo que creo está subrayando tanto Kieran Cashel como Marcus Harvey es esta situación de hartazgo y de insensibilización que la repetición de la imagen había producido sobre el público y que ya no puede leerse de esa manera, sino que se renueva la sensibilización precisamente como un aftershock, ¿no? Como una experiencia después del golpe, ya que ha pasado el momento de mayor adrenalina, de mayor efecto. Cuando estás como muy excitado, no te das cuenta de lo doloroso que fue la experiencia, y cuando baja la tensión, baja la emoción, baja la excitación, entonces viene la sensación del golpe y el dolor, que es, creo yo, lo más importante, ¿no? Frente al pánico moral que el público siente respecto del tema, y hablamos de pánico moral porque la gente prefiere ya no hablar del asunto, le tiene miedo, quiere olvidarse de eso, y los medios lo vuelven a presentar y lo vuelven a presentar. Y en esa tensión entre querer olvidar y recordarlo, el sujeto produce sobre su sensibilidad este efecto de distanciamiento, de saturación estética, ¿no? Hasta el aturdimiento, hasta ya no sentir nada en relación con el evento. Este momento de aturdimiento es el que la obra de arte está desplazando, ¿no? Es decir, le está diciendo al sujeto, ya deja de sentirte aturdido y experimenta el dolor. Solo así puede el sujeto volver a tomar posición y no decir simplemente eso, ya lo vi, a quién le importa, pasó hace 30 años, ¿no? O ya total, pues se murieron, ni modo. No, sino que vuelve a generar el efecto y le pide al público, toma posición. ¿Qué te parece lo que estoy presentando? Las víctimas como imagen de la persona como imagen de las víctimas. Entonces no se puede olvidar la sensación de dolor, ¿no? Y lo amplía Kieran Cashel considerando una serie de pinturas que hizo Marcus Harvey en los años 90 y creo que también por ahí de los finales de los 80, en donde trabajando con las manos pinta imágenes pornográficas de desnudos femeninos en posiciones explícitas, eróticas propias de la pornografía, pero lo hace de manera sucia, pues, ¿no? En el sentido de que todo está manchado, todo está revuelto en la imagen, pero todavía son perfectamente reconocibles los cuerpos, ¿no? Y en el análisis de Kieran Cashel, esto daría cuenta de los varios momentos que también podemos ver en la pieza de Mayra. Um, la imposibilidad de una autonomía de la imagen. Cuando se trata de la obra de arte transgresora, ¿sí? No estamos hablando de todo tipo de arte, sino de obras de arte de las que podamos presumir que son transgresoras. Y transgresora quiere decir que obliga al sujeto a tomar posición moral frente a la imagen y a suspender el momento estético.
habría que entender la idea de momento estético en el sentido más peyorativo, ¿no? De quedarte solo con lo más superficial, el aspecto de belleza, de complacencia sensible. No hay lugar para esto en las obras que estamos analizando de Marcus Garvey. Son obras feas, son obras estéticamente desagradables. Y si a esto le agregamos el asunto de que son moralmente reprobables, ¿no? Entonces se vuelve muy importante tomar posición. Reconocer, por ejemplo, el carácter pornográfico, que también está en la imagen de Mayra, ¿eh? ¿En qué radica el carácter pornográfico de Mayra? En esta doble exhibición, ¿no? Por un lado, como dice Kieran Cashel, que parece que hay una especie de histeria en la imagen, no solo por la saturación de manitas de niño que construyen la imagen, sino porque la imagen es monumental, es muy grande. Entonces hay aquí una especie de exhibición inmoral de algo de lo que está mal hablar, pues, ¿no? De lo que hablar implica tomar posición moral, no es nada más decir me gusta o no me gusta, sino también decir y lo repruebo o lo defiendo, lo apoyo, lo que haga falta, según la posición que cada quien deba tomar. Otro elemento muy importante es que no hay superficies seductoras. O si quieren, bueno, lo podemos poner acá. No es la superficie la que llama la atención estéticamente, sino que llama la atención moralmente, ¿no? Lo que señala es que hay una especie de manoseo, yo diría simbólico, tanto en Mayra como en las imágenes pornográficas que produjo entre 1985 y 1998-99. Diríamos, pues, está intentando Marcus Garvey romper este reino cerrado de la autonomía de lo estético con la exigencia de una posición moral. Sí, aquí está el último punto que me gustaría subrayar, es que no se está defendiendo en Kieran Cashel que los artistas puedan pintar lo que se les dé la gana. Eso es lo que menos está queriendo decirse. Lo que se está subrayando es más bien que cuando el artista produce una obra de arte transgresora, solo puede considerarse transgresora si es capaz de hacer esto, de romper con el reino cerrado de la autonomía de lo estético y exige del sujeto tomar una posición moral, no una posición estética. ¿Sí? No de decir, ay, a mí esa pieza no me gusta, o ay, esta le quedó bien bonita, o ay, mira qué colores tan intensos, ay, qué brillo y qué... No, nada de esto sería realmente una obra transgresora, sino que más bien uno se pregunte cómo se atreve a pintar semejante porquería o cómo se atreve a hablar de semejantes temas tan delicados, cómo se atreve a hacer explícita su deseo perverso del cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, que el sujeto sienta indignación moral cuando ve la obra. Y dice Kieran Cashel, si el artista logra generar indignación moral, la obra es buena, ha logrado su efecto,
¿Por qué? Porque pone en evidencia que si el sujeto tiene valores morales, que reconoce pues que hay cosas que son buenas y que son malas de manera inmediata, sin que tenga que venir un discurso teórico, explicarle las virtudes y la belleza y el bien y el mal y la política y qué es moralmente correcto. O sea, sin que haya discurso sobre la ética, si el sujeto puede sentir a través de la pieza la indignación moral, eso quiere decir que sí tiene moral, ¿no? Y una moral que en ese momento está siendo violentada. Solo de esa manera se pondría en evidencia que el sujeto todavía es de alguna manera un sujeto moral, porque los hay que no lo son, ¿eh? En el terreno de las prácticas artísticas, tanto como de la lectura de las obras de arte, hay quienes carecen de toda moral. Y eso quiere decir que frente a la perversión, la indignación, la violencia, la prepotencia, etcétera, no sienten indignación, sino que sienten admiración. Y no admiración moral, admiración estética, ¿no? Como complacencia en el aspecto sensible del objeto, por su poder, por su capacidad estética de convencimiento. Entonces, no va por el lado de que el artista pueda pintar lo que sea, sino de que si pinta temas o representa, pues, en términos generales para cualquier tipo de disciplina artística, si el artista se ocupa de temas delicados, fuertes, moralmente significativos para el público, para bien o para mal, tiene que saber hacerlo, si no quiere simplemente ser un provocador, ¿no? Un bocón, pues, ¿no? Porque eso no es hacer arte transgresor. Eh, Decir peladeces para llamar la atención del público no es ser transgresor, ¿no? Eh, Ser vulgar nada más para molestar a la gente no es ser transgresor. La obra de arte es transgresora cuando hace aflorar los valores morales de una sociedad, los valores positivos, cuando la gente siente de verdad indignación por eso, entonces todavía se le habla a gente con principios, ¿no? Si no, pues solo tenemos simulación, hipocresía, doble moral, ¿no? Eso es lo que no podemos aceptar en ninguna práctica artística. Bueno, aquí termina el tema de el aftershock.